Dios le bendiga, hermanos. Primeramente le doy gracias a Dios y a mis maestros por darme el privilegio de predicar esta mañana. Ahora les voy a pedir que abran sus Biblias en Éxodo 3, 7 al 10, y cuando todos lo tengan, contesten con un amén. En Éxodo 3, 7 al 10. Ahora vamos a orar. La palabra de Dios celebra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Feroceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Como algunos sabemos, hermanos y hermanas, que el pueblo de Dios fueron esclavizados por 430 años por el pecado que ellos hicieron. Entonces Dios los dejó sufrir en Egipto por 430 años por el pecado que ellos hicieron. No lo abandonó a ellos, solo los dejó sufrir. Y también el tema de este mensaje es saliendo de Egipto, del cautiverio a la libertad. Y ahora les voy a querer decir un poquito de la vida de Moisés, porque vamos a hablar de Moisés hoy. Cuando Moisés nació, el faraón tenía una ley que era todos los hebreos niños menores de 2 años serían matados por los egipcios. Entonces la mamá de Moisés le hizo una canasta y lo dejó en el río Nilo, y la hermana de Moisés tenía que ver para qué pasaba con Moisés. Y después, un ratito después que Moisés estaba en el río Nilo, la hija del faraón encontró a Moisés y después recogió a Moisés. Después la hermana de Moisés salió del otro lado del río Nilo, que es Israel. Entonces, y le dijo a la hija del faraón que ella conocía a alguien que podía cuidar a Moisés, y esa era la propia mamá. Entonces la mamá de Moisés le enseñó a Moisés qué hacer y qué no hacer.
Pero como Moisés estaba creciendo, él tenía que aprender como los otros egipcios. Y cuando Moisés era joven, él vio un israelita siendo maltratado por un egipcio. Entonces Moisés le dijo al egipcio que parara de maltratar a ese hebreo. Y cuando Moisés ya se iba a ir, le pegó otra vez el egipcio al hebreo. Entonces Moisés mató a ese egipcio y 2 hebreos vieron a Moisés enterrando al egipcio y matándolo. Entonces Moisés huyó de esa tierra de Egipto y se fue a otras tierras de Egipto porque sabía que si los hebreos le dijeron a un egipcio, ese egipcio le dijera al faraón. Entonces Moisés se fue a otras tierras de Egipto. El primer paso es, Dios vio a su pueblo sufrir. Como podemos ver, hermanos y hermanas, que Dios vio a su pueblo sufrir en Egipto por 430 años. Entonces les quería ayudar para ser libres y que ya no sean esclavizados por 430 años. Entonces mandó a Moisés para que liberara al pueblo de Dios. En Éxodo 3:7 dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Dios no es indiferente al dolor de su pueblo. Cuando Dios vio a su pueblo sufrir en Egipto, Él sintió el dolor de su pueblo y lo que pensó al ver el sufrimiento de su pueblo, pensó en ayudarlos a ser libres de la mano del faraón. Como podemos ver, hermanos y hermanas, que Dios vio a su pueblo sufrir porque fueron esclavizados. Entonces les quería ayudarlos a ser libres de la mano del faraón. Entonces les mandó a Moisés para que liberara al pueblo de Dios. Egipto representa la esclavitud del pecado del pasado o de las cadenas mentales o emocionales. Dios responde con compasión y acción. No importa la situación que estés pasando, Dios siempre te ve y tiene la solución a tus problemas. Clama y confía en Él. En Dios. Y verás que Él te ayudará mientras que el pueblo de Egipto vivía como esclavos. Físicamente también fueron esclavizados espiritualmente. Como podemos ver, hermanos y hermanas, que no importa la situación que estés pasando, pero Dios siempre tiene la situación a tus problemas. No importa si estás enfermo o te están pasando otras cosas, pero Dios siempre tiene la solución a tus problemas. Segundo paso, Dios llama a los libertadores. Como podemos ver, hermanos y hermanas, que hay libertadores como Moisés, Aarón, Josué y Caleb y otros más libertadores en la Biblia. En Éxodo 3:10 dice, ve porque yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios le estaba hablando aquí a Moisés para que liberara a su pueblo de la mano del faraón, porque fueron esclavizados por el pecado que ellos hicieron. Moisés fue llamado con el propósito de liberar al pueblo de Dios. Dios mandó a los países a liberar a los israelitas, porque Dios escuchó el sufrimiento y el clamor de los israelitas. Dios quiere cumplir su promesa. La promesa de Dios iba a ser cumplida llevándolos a la tierra prometida. La tierra prometida fue Canaán, donde produce la leche y miel. Dios equipa a quienes llama, incluso si sienten que no están listos. Dios prepara a los escogidos, los protege y los capacita. Dios le ha dado talentos naturales y dones espirituales. Él también nos permite pasar circunstancias y nos da oportunidades para utilizar estos talentos. Cada uno de ustedes, viendo y escuchando, tiene un talento diferente y especial dado por Dios.
Tú puedes ser instrumento de liberación para otras personas. No ignores o subestimes tu llamado. Dios te usará a pesar de tus inseguridades. Hermanos, como podemos ver, hermanos y hermanas, que no importa si no estás preparado, pero Dios siempre te prepara para cosas como liberar, predicar y otras cosas. Pero Dios siempre te prepara aunque sientes que no estás listo. Tercer paso, la salida requiere fe y obediencia. Ahora estaremos viendo Éxodo 14:13. En Éxodo 14:13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová ahora hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esos egipcios que vieron ese día, ya no los van a ver para siempre, porque cuando los israelitas estaban cruzando el Mar Rojo, y cuando los que los perseguían vinieron, el Mar Rojo se cerró. Entonces, cuando los hebreos llegaron al otro lado, y los egipcios entraron al Mar Rojo, y cuando todos esos carros de el faraón entraron adentro, el Mar Rojo se cerró. Salir de Egipto fue solamente el comienzo, pero ellos no sabían que iban a venir más pruebas después de salir de Egipto. Tal vez dudaron en poder salir de Egipto, pero cuando Dios tenía un plan, cuando Dios tiene un plan, Él lo cumple. Como podemos ver, hermanos y hermanas, que los hebreos no sabían que otras cosas vinieran cuando salieron de Egipto, como iban a pasar pruebas y iban a sufrir en el desierto y otras cosas. Moisés confió en la palabra de Dios y actuó con obediencia. La fe mueve el poder de Dios. Si no tenemos fe, Dios no nos va a ayudar. Debemos de obedecer aunque no entendamos el camino. Como podemos ver, hermanos y hermanas, siempre tenemos que tener fe para que Dios nos ayude en nuestros problemas. Si no tenemos fe, Dios no nos puede ayudar a nuestros problemas. En Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés le estaba hablando allí al pueblo y le estaba diciendo que Dios va a pelear para ellos y ellos. Como cuando él peleó cuando los perseguían se hundieron en el Mar Rojo. La liberación espiritual no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. Pero una liberación física depende de nuestra fuerza y del poder de Dios. Hasta aquí ha llegado el mensaje y le doy gracias a Dios por haber permitido desempeñar este privilegio. Ahora le voy a dar el tiempo a la pastora.